Bienvenidos a esta sesión solemne de la Academia Dominicana de la Historia en conmemoración del 175 aniversario de la Independencia Nacional. Agradecemos, como de costumbre, al Archivo General de la Nación el habernos facilitado sus facilidades, perdónenme la cacofonía, para la celebración de esta actividad, en lo que termina la reparación del local de la Academia, que ya está bastante avanzado. Saludamos la presencia de los expresidentes de la Academia, de los miembros de número, de los miembros correspondientes y de los distinguidos amigos que siempre nos acompañan en estas actividades. La Junta Directiva de la Academia, encabezada por su presidenta Muquien Adriana Sambén, preside esta actividad, esta sesión solemne de la Academia. La Academia Dominicana de la Historia, en conmemoración de este aniversario de la independencia dominicana, ha invitado a una personalidad muy destacada de nuestro país para que diserte en esta ocasión, y es el licenciado José Rafael La Antigua, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua y ex ministro de Cultura de la República Dominicana, quien nos disertará sobre la independencia, lenguaje y visiones en la construcción de la nacionalidad. Para dar la bienvenida a todos, escuchemos las palabras de nuestra vicepresidenta. ¿Está el himno? Presidenta. Perdón, ¿está el himno? Allá atrás. Zoraida. ¿Está el himno? Vamos arriba. Quisqueyanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril. Mas Quisqueya, la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Muchas gracias. Escuchemos ahora las palabras de nuestra presidenta, la doctora Muquien Sambén. Antes de dar las palabras de bienvenida, hay un taponcito en la puerta de entrada. Pienso que pueden ponerse algunas sillas todavía aquí en el frente. Zoraida, se pueden poner algunas sillas en el frente. Se pueden rodar ustedes, yo creo que es más fácil. Si ustedes se ruedan hacia adelante y entonces se ponen las sillas hacia atrás. Nadie quiere quedarse afuera con la pantalla. A pesar de que hay una transmisión. Sí, hay una transmisión. Espero que aquí no ocurra nada, porque si tenemos que salir, no va a ser fácil. Sobre todo nosotros que estamos aquí. Sí. Era algo que mantener la calma. Bien, buenas noches
Estábamos conversando, Manolito García Arévalo y yo, que este sería nuestro último acto solemne como la Junta Directiva que preside esta Academia Dominicana de la Historia 2016-2019, porque en agosto, que tocaría otra sesión solemne, se sustituye con la juramentación de la nueva Junta Directiva. Así que buenas noches a todos, en especial a los miembros de número, a algunos expresidentes que están aquí, a los miembros correspondientes, a los colaboradores que acogieron esta llamada. Y una bienvenida muy especial a las personas que por primera vez están en alguna actividad de la Academia Dominicana de la Historia porque vinieron para escuchar a José Rafael. Ustedes son bienvenidos en estas actividades de nuestra institución, que tiene permanentemente actividades los miércoles. En este momento lo estamos haciendo aquí en el archivo, así que ya saben, todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos actividades aquí. Para nosotros es un placer inmenso contar con nosotros como orador invitado a José Rafael La Antigua, un amigo de larguísima data, de todos nosotros los que estamos aquí en la Junta y muchos de los miembros de número de la Academia, y sobre todo porque nos va a presentar una perspectiva interesante desde su óptica de literato, pensando en un elemento tan controversial hoy día, siglo XXI, con el caso del concepto de nacionalidad. Yo creo que no hay mucho que hablar, yo creo que lo más importante es escuchar a nuestro orador invitado y sobre todo abrazarlo a todos ustedes, porque yo creo que la Academia es un espacio todavía válido para rescatar muchos valores que están siendo olvidados y acarreados por estas corrientes que no quieren saber de la historia. Y yo creo que la Academia permanece viva por su amor a la historia y porque tiene una función importante para las futuras generaciones que lamentablemente no vienen y acuden a nuestra sala para escuchar estas posiciones. De todas maneras, seguimos haciendo estas actividades, reflexionando, porque creemos que tenemos una misión importante. Así que bienvenidos sean todos ustedes y los dejo con José Rafael La Antigua. Aunque es uno de los intelectuales más conocidos de nuestro país, siempre hay que decir algunas cosas sobre el conferenciante invitado por la Academia. Ensayista, crítico literario, poeta, periodista y publicista, el licenciado La Antigua es licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Letras, con honores de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Ha realizado dentro y fuera del país cursos de literatura norteamericana comparada, alta gerencia en publicidad, servicio de comunicación integrado, proyectos educativos para países en desarrollo y estrategia y políticas en recursos humanos, entre otros. Fue presidente y animador principal de la Comisión Permanente de la Feria del Libro de 1997 al año 2000 y fundador de la Feria Internacional del Libro iniciada en 1998. Entre otras distinciones, ha obtenido el primer premio del concurso nacional con motivo del centenario de Duarte en 1977 con su obra Hacia una revalorización del ideal duartiano. Premio Nacional de Periodismo, categoría Patrimonio Cultural del Club de Corresponsales de Prensa Extranjera en 1989. Joven sobresaliente de la República Dominicana. Caonabo de Oro, concedido por la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores. El Premio Procultura del Ateneo Amantes de la Luz. El Premio Narciso González al Intelectual del Año de Casa de Arte del 2003. El Premio de la Academia en su primera edición de la Academia Dominicana de la Lengua. El Premio Eugenio de Champs a la Personalidad Cultural más sobresaliente del año de la Alianza Cibaeña en el 2007. El Premio Nacional Feria del Libro León Jiménez al Libro del Año por su obra en 7 volúmenes, Espacios y Resonancias, en el 2016. Posee la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el grado de Gran Cruz Placa de Plata, otorgada por el gobierno dominicano. Y si sigo, los pongo a dormir a todos con la cantidad de actividades.
Pero no puedo dejar de mencionar que de 1983 al 2003 fundó y dirigió Biblioteca, considerado el principal suplemento literario del diarismo dominicano, que se publicó durante 20 años en el Nuevo Diario, Última Hora y el Listín Diario. Su bibliografía comprende libros de poesía, de ensayo, de antologías, teatro y su obra crítica, que ha sido recogida en los 7 volúmenes ya mencionados. Con su conferencia La Independencia, lenguaje y visiones en la construcción de la nacionalidad, recibamos al licenciado José Rafael La Antigua, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Muy buenas noches, señora Presidente de la Junta Directiva de la Academia Dominicana de la Historia, distinguidos académicos de número, académicos correspondientes, expresidentes de la Academia Dominicana de la Historia, señoras y señores. En el camino hacia acá yo le comentaba a mi esposa si esta invitación no sería un gancho, porque invitarme a esta importante celebración del 175 aniversario de la Independencia Nacional a un modesto literato como yo, hablarle de historia a historiadores es un compromiso muy fuerte, de manera que pido a Dios que me ampare. El 8 de octubre de 1820, en una noche que un escritor haitiano describió como muy oscura y de un silencio misteriosamente extenso, el emperador del norte, Henry Christophe, se quitó la vida. Había sufrido semanas antes un severo derrame cerebral y, además de su mala salud física, la salud política de su régimen regional era igualmente severa. Christophe era el único de los 4 grandes líderes haitianos que no había nacido en su patria. Provenía de Granada, pequeña isla de las Antillas Menores, desde donde como esclavo liberto fue trasladado cuando tenía 30 años de edad a Cabo Haitiano, entonces denominado Cabo Francés, en 1790. Un año después se unió a las tropas que luchaban por la independencia haitiana, convirtiéndose en uno de sus principales dirigentes. Durante el largo y singular proceso que culminó con la proclamación de la República de Haití el 1 de enero de 1804, 14 años después del arribo de Christophe a su segunda patria, los líderes del prolongado esfuerzo libertario haitiano habían consumido sus mejores energías personales en rebatiñas internas que al final llevaron a ese país a un caos político que afectó sensiblemente la unidad nacional. La pelea entre los grandes líderes haitianos de la independencia había sido iniciada sin duda por el que hoy es reconocido como padre fundador de la República Haitiana, Jean-Jacques Dessalines. Ejerció un mando inflexible, despiadado y sangriento, siendo el continuador de los títulos vitalicios que había iniciado Toussaint Louverture en 1800 y pionero de las jerarquías imperiales que muy pronto otros gobernantes haitianos proseguirían. Dessalines se proclamó emperador con el nombre de Jean-Jacques I, hasta que una conspiración de Henry Christophe y Alexandre Pétion concluyó con su asesinato en Puerto Príncipe 2 años justos después de su coronación. Pero muy pronto, Pétion y Christophe se enemistaron. Pétion había nacido en Puerto Príncipe, vástago de padre francés y de una haitiana mulata. Era como Boyer y Dessalines, un hijo político de Toussaint Louverture, el hijo de esclavos que obligó a Francia a eliminar la esclavitud, ejerciendo el liderazgo máximo en la sublevación contra los plantadores franceses. Precursor de la independencia haitiana, la cual proclamó en 1801, fue empero enfrentado por las tropas de Napoleón Bonaparte
los cuales la capturaron y enviaron exiliado a Francia, donde falleció en la fortaleza medieval francesa de Fourejoux un año después. La enemistad entre Christophe y Pétion llevó a Haití a ser dividida en dos gobiernos. 3 años después de la independencia haitiana, Pétion declara una república en el sur y el oeste de Haití, declarándose presidente vitalicio, mientras que Christophe, Enrique I, para los fines imperiales, ejerce su reinado en el norte, específicamente desde la Citadel en Cabo Haitiano. Al tiempo que, reclamando su soberanía sobre todo el territorio, emprende una guerra que duró 7 años con Pétion. Las disputas entre los liderazgos haitianos de la época fundadora de esa nación incluyen en posición preeminente a un mulato que era el único de estos 4 dirigentes que había realizado estudios en Francia y que tenía condiciones propias como estratega político y militar. Su nombre, Jean-Pierre Boyer. También nativo de Puerto Príncipe, a los 18 años de edad, el joven Boyer estuvo alistado en las tropas francesas que enfrentaron la invasión británica y al mismo tiempo, sirviendo también a Francia, la emprendió contra las milicias de Toussaint Louverture, pero pronto se dio cuenta de su error y lideró a los mulatos para unirse a los negros haitianos en el propósito de liberar su territorio y proclamar la independencia. Siguió su curso político y militar aliándose a Pétion y Christophe contra Dessalines, aunque mantuvo distancia de ambos cuando se proclamaron gobernantes en el Haití dividido en 2, aun cuando se mantuvo junto a Pétion, esperando el desenlace natural que se produce cuando el presidente de la parte sur muere en 1818. A los 42 años, Boyer asume la presidencia de la parte sur como herencia de Pétion en 1818 y espera el pistoletazo que lleva a la tumba al Christophe apoplético para unificar el país y declararse presidente de todo el territorio haitiano, hecho que no sucedía desde los tiempos del liderazgo emancipador de Dessalines. Boyer también sería derrocado y enviado al exilio, falleciendo en París en 1850 a los 74 años de edad. Pero en sus más de 20 años de gobierno le tocaría enfrentar no solamente la situación interna, siempre caótica de Haití, sino la realidad política y económica de la parte oriental, el llamado Haití español, donde se padecía un estado de ansiedad colectiva a causa de los vaivenes producidos por la inestabilidad generada por los continuos cambios de gobernanza. Francia mantenía su dominio sobre la isla y los haitianos ocupaban el territorio del este cuando Juan Sánchez Ramírez emprende el proceso de la reconquista y coloca de nuevo la parte oriental bajo el imperio de una España que durante todo ese periodo nunca pudo ocuparse de su antigua colonia. Entonces, en 1821, José Núñez de Cáceres, amparado más en una utopía mansa que en una estrategia efectiva de largo aliento, proclama la autonomía de Santo Domingo y coloca la tierra que hoy ocupamos al amparo de la Gran Colombia bolivariana. Es el primer acto formal de separación de Haití de nuestro territorio, con la contrariedad de que Simón Bolívar no tuvo nunca tiempo ni aspiración para defender la adhesión a su ideal de Núñez de Cáceres, ni este obtuvo tampoco el apoyo y la simpatía de la mayoría de los pobladores de la parte oriental. El canadiense Ricardo Paty asegura que la Gran Colombia en 1821 no estaba en condiciones de prestar ayuda a nadie y máxime a un territorio que estaba separado de ella por el mar. Pero anotemos que Bolívar fue un protegido de Pétion, quien le recibió en 2 ocasiones en Haití, a quien le proporcionó ayuda en material bélico, le entregó hombres para su tarea libertadora y le facilitó recursos económicos. Haití también dio acogida al precursor del ideal de una Hispanoamérica unida, Francisco de Miranda. Los lazos políticos haitianos, pues, con los 2 grandes paladines de la emancipación decretada por la Gran Colombia, eran muy sólidos
para que Bolívar aceptase sin más la adhesión de la parte oriental de la isla a sus grandes planes libertarios. Guayer es pues el dirigente haitiano que más nos interesa para poder entender el proceso de la emancipación dominicana. Todos los anteriores mantuvieron su férula ardiente y tenaz en nuestro territorio, pero es Guayer quien se plantea con mayor firmeza el propósito de haitianizar de modo definitivo a la parte oriental de la isla. Cuando Núñez de Cáceres proclama su adhesión a la Gran Colombia y reclama al presidente haitiano que respete el derecho de los habitantes del este isleño a ser independientes, Guayer le responde que bajo ningún concepto estaba dispuesto a permitir la división de la isla y tampoco quienes la habitaban podían considerarse con derecho a disponer de sus destinos. Núñez de Cáceres no logró el respaldo mayoritario de la población en su propósito, pero tampoco esa mayoría estaba dispuesta a una unificación total. Pero aún más, los propios haitianos dudaban de la eficacia de una unidad impuesta, dadas las características disímiles entre ambos pueblos. Uno forjado por Francia, otro influenciado por la herencia cultural española. Pero Guayer tenía un problema político por resolver a fin de eliminar posibles conspiraciones contra su régimen. Henry Christophe había dejado numerosos adeptos y al eliminarse su reinado, muchos títulos nobiliarios habían quedado deshechos. Los duques, condes y barones no tenían oficio y era necesario buscarle posiciones que le permitieran a Guayer gobernar con sosiego y no dejar espacio a las malquerencias que ya comenzaban a manifestarse. Otorgarle a la gente de Cristo la parte española de la isla era la estrategia de ese momento histórico para Guayer. Este aspecto iba unido al lógico objetivo de que al unificar la isla, el gobierno haitiano se volvería más fuerte para poder enfrentar cualquier probable invasión francesa para reconquistar a sus antiguos dominios. Había, empero, sus contrariedades de fondo y forma muy acusados. Con Núñez de Cáceres, sin dudas, el lenguaje independentista comienza a germinar. No importa el fracaso del ideal bolivariano en esta aventura mal diseñada y peor ejecutada. Pero hay otros dos lenguajes en juego en este proceso: el lenguaje idiomático y el lenguaje eclesiástico, que son fundamentales en la visión que origina el lenguaje independentista. A pesar de los años transcurridos bajo el poder haitiano y francés y del colaboracionismo de algunos habitantes de la parte este con los dominadores, la mayoría, llamémosle desde ya dominicana, se resiste al habla del creol o patois, que por cierto no es un término despectivo como se ha querido insinuar en los últimos años, sino que es el vocablo francés creado para identificar las lenguas criollas de los pueblos caribeños, incluso de algunas partes de Estados Unidos, como variedad lingüística esencialmente oral. Pues los dominicanos no aceptaban el patois para comunicarse y mantenían el habla heredada de los conquistadores, de modo que el lenguaje idiomático es el primero que se integra al propósito de emancipación. El lenguaje eclesiástico no debe ser soslayado. Tiene una firme razón histórica. Los habitantes de la parte este mantenían su fidelidad católica y, a diferencia de Haití, en nuestro territorio abundaban los templos, conventos y cofradías religiosas, mientras que la nación haitiana permaneció por más de medio siglo sin aceptar sus gobernantes la presencia de la Iglesia Católica en su territorio. Y en contraposición a esta, alentó la formación de una práctica religiosa propia, criolla, sincrética, el vudú, que alimenta la creencia en los espíritus y en rituales provenientes de los esclavos africanos, donde los loaces o divinidades ejercen sus poderes en medio de cultos sacrificiales dirigidos por los juncanes o sacerdotes. El vudú, pues, contrastaba con el lenguaje eclesiástico de amplio dominio en el territorio oriental de la isla. A estos dos lenguajes se unía otro
que ofertaba un panorama de desaliento, de huida de la realidad existente, de apremio por buscar otros horizontes. El lenguaje diaspórico o migratorio. Cuando Guayer instala formalmente su dominio sobre nuestro territorio, que se extenderá por poco más de 2 décadas, ocurre una desbandada poblacional. Todo el que pudo montarse en una boleta emprendió nuevos caminos hacia Cuba, Puerto Rico, San Tomás, Venezuela. Lo habían hecho antes los colonos franceses, que huyeron a causa de la Revolución Haitiana, algunos incluso instalándose en Luisiana, Estados Unidos. Todo lenguaje diaspórico o migratorio alimenta el germen de la desilusión, de la desesperanza, del abatimiento. Los que se fueron entonces no alcanzaron a ver la solución a un viejo conflicto entre las dos partes de la isla española y, por el contrario, comenzaron a recelar de la posibilidad de emanciparse del dominio haitiano, que con Boyer se acentuaría con el cierre de escuelas y de la universidad, la obligación de hablar el patuá como lengua primera y, fundamentalmente, como siempre sucede, el dominio económico que modificó los estilos de producción para satisfacer la demanda haitiana y enriquecer la economía de la parte occidental. Todo esto unido a la orden instruida a los jefes militares para que trabajaran para que los habitantes de la parte oriental cambiaran de hábitos y costumbres y adoptaran los de la República de Haití tan pronto como fuese posible, según consigna Frank Moya Pons. Para poder encontrar otro lenguaje que no debe ser dejado de lado, hago acopio de la descripción del historiador Moya Pons sobre la llegada de Boyer a nuestro territorio y el inicio de la dominación haitiana. Moya Pons anota que después de un fatigante viaje de 12 días que se inició en Puerto Príncipe el 28 de enero de 1822, Boyer llega a Santo Domingo con un ejército de 12.000 hombres. Mientras va cruzando por los poblados, la gente lo recibe con entusiasmo y alegría desbordantes. Los dominicanos bailaban en su honor fandangos y carabinés. Los comandantes de armas dominicanos le rendían honores de estilo y el propio Núñez de Cáceres alentaba la llegada del presidente haitiano, juzgándola necesaria y pidiéndole en una carta que acelerara el paso, que reciara la marcha para recibirle en Santo Domingo. Boyer entró por San Carlos, pasó revista a las tropas a quienes hizo desfilar ante su presencia, y anota Moya Pons que luego con ellas, llevando encima charreteras de coronel, avanzó hasta la puerta del conde, se desmontó de su caballo y se confundió en un abrazo con Núñez de Cáceres, el independentista efímero, y junto a él y una amplia comitiva entró la ciudad de los colones en medio del estrépito de cañonazos de salva, la música de cornetas y tal vez, digo yo, hasta de pericos ripiao, y en el palacio de Borquellá recibió los saludos de las autoridades civiles y militares para de inmediato dirigirse a pie al palacio consistorial, donde aguardaba la élite de la población de la ciudad para consagrar en acto solemne el dominio de Haití sobre nuestro territorio. Un nuevo lenguaje entraba pues en juego, el de la sumisión. Este lenguaje de la sumisión alcanzaría notoriedad en algunas figuras que se plegaron a la dominación haitiana, aceptando puestos encumbrados y posibles canonías. Entre ellos hay que destacar a José Joaquín del Monte, quien fuera senador de los dominicanos en el Congreso haitiano que sesionaba en Puerto Príncipe, José de la Cruz García, Manuel María Valencia y Tomás Bobadilla, a quien veremos después cumpliendo otros roles. Y no olvidemos que Buenaventura Báez fue diputado del Congreso haitiano. Ese lenguaje de sumisión se manifestaría también en la ciudad de Santiago, a donde Boyer partiría luego de permanecer un mes en Santo Domingo. Fiestas, conciertos, paradas militares, misas, reuniones multitudinarias para la época y visita a las cárceles para dejar en libertad a personas condenadas por delitos menores. Boyer, que de seguro observaba fascinado su entrada triunfal a Santo Domingo, y en la posesión de nuestro territorio no encontró obstáculos, no avisó, sin embargo, que habría de generar los caldos de cultivo para que surgiera el lenguaje emancipador o libertario,
y para que en Haití comenzara a manifestarse brote de insatisfacción nacional. Boyer crea un código rural que reorientaba el sistema agrario de toda la isla y obligaba a una producción disciplinada de tipo feudal. Indemniza a Francia por la independencia haitiana que esa nación exigía constantemente, lo cual constituía una carga pesada para la economía de Haití con los trastornos financieros consiguientes. Un exceso de militarismo a un nivel de que para esa época un historiador inglés anotaba que Haití poseía 24 generales, 63 coroneles, 48 tenientes coroneles y varias decenas de oficiales de categoría menor, con una fuerza armada total de 28.151 integrantes y un soldado por cada 100 habitantes, cuando para el mismo periodo Gran Bretaña poseía uno por cada 225. Boyer se había erigido en jefe absoluto de la organización eclesiástica y para completar el cuadro reaparecía la clásica pugna entre mulatos y negros, entre los haitianos de pura sangre africana y los mestizos de sangre amalgamada. Boyer era mulato y la mayoría de los cargos públicos de su gobierno los ostentaban los mulatos. Con Boyer, anota Paty, empieza esa curiosísima oscilación en la historia nacional haitiana entre los presidentes negros y los mulatos. Un movimiento de péndulo que constituye algo así como la constante de la historia haitiana. Una constante que demuestra que el peor dilema racial que han sufrido por siglos los haitianos se encuentra en su propio territorio y entre ellos mismos. Una novelista haitiana poco conocida, Marie-Jo Chauvet, publicó una trilogía novelística titulada Amor, Ira y Locura, donde se descubren los viejos resquemores de negros y mulatos, el manejo del poder y la maldad incubada en el trasiego de las luchas internas y la abyección provocada por los simples tintes de color en el color de la piel. Cuando la editora francesa Gallimard publicó esta obra en 1968, mostrando las miserias internas haitianas, el dictador François Duvalier entró en furia, por lo que la familia de la autora, que ya había padecido la pérdida violenta de 3 de sus miembros, retiró rápidamente la publicación de los estantes de ventas, hasta que años después de las dictaduras de los Duvalier, padre e hijo, volvió a circular. Toda la situación descrita sobre Boyer crea animosidad en las fuerzas militares, compuesta principalmente por negros que no podían más que aspirar a ser soldados a causa de su negritud. Boyer, el presidente que instaló la dominación haitiana en Santo Domingo, es derrocado justamente un año antes de la liberación dominicana. Lo sustituirá Charles Gerard Rivière, también mulato, quien al igual que lo haría su colega dominicano años después, Pedro Santana, al ver que la Asamblea Constituyente no terminaba su labor de producir una nueva constitución, que además pretendía desfavorecerlo, introdujo 2 cañones en la sala y amenazó con asesinarlos a todos. Como era de esperarse, la constitución estuvo lista casi de inmediato. Es Charles Gerard quien tendrá que bregar con la visión independentista que ya tomaba fuerza en Santo Domingo, aunque con planteamientos desiguales. Por un lado, el lenguaje anexionista y por el otro, el lenguaje libertario puro. El lenguaje de sumisión, adoptado prácticamente por la mayoría de los dominicanos, estaba en pleno auge. El pueblo y las propias élites se habían acostumbrado a la situación de sojuzgamiento y a las iniquidades de las autoridades haitianas, y a causa de esta realidad nadie alcanzaba a vislumbrar solución al dilema. Empero, siempre hubo brotes de protesta, intentos armados contra la ocupación haitiana, pero el lenguaje diaspórico se había llevado a miembros de familias acomodadas que habían perdido la esperanza de un cambio a residir fuera de la isla. Esta emigración, como se ha demostrado en tiempos recientes, no solo fue de la flor y nata de las familias dominicanas, como decía Américo Lugo, sino que incluyó a miembros de todas las clases sociales. En tiempos de Boyer, la conspiración de los alcarrizos, alentada por el presbítero Pedro González y que se situó en el marco del lenguaje anexionista, había fracasado,
cuando fue denunciada por un dominicano de tendencia pro-haitiana y todos sus integrantes fueron fusilados. Entonces llegó Duarte de su viaje a Europa y específicamente a Barcelona. Tenía apenas 8 años cuando Núñez de Cáceres proclamó el Estado Independiente de Haití español, y solo 18 años cuando su padre lo embarcó hacia Europa, y tan solo 25 años cuando, al conocer la situación en que vivían sus compatriotas, funda la Sociedad Patriótica Latinitaria y se inicia la elaboración y uso del lenguaje emancipador o liberacionista. Para hablar ese lenguaje había que poseer una visión clara, no dúctil, de persistencia y arrojo sobre el destino de los dominicanos. Esa visión solo la tuvo Juan Pablo Duarte y la transmitió al grupo de jóvenes que siguió su prédica y que buscaban su amistad para sostener conversaciones que hasta ese momento le eran ajenas a todos. Es importante aclarar que la parte oriental de la isla, la de los dominicanos, no contaba más que con unos 100.000 habitantes, de los cuales 14.674 habitaban Santo Domingo. Nuestro territorio era una aldea y Santo Domingo un villorrio. Los jóvenes encontraron en Juan Pablo modos de socialización que desconocían. Aprendían arte, teatro, esgrima, escuchaban impresionados los relatos de su ruta europea y, sobre todo, comenzaron a aprender el lenguaje de la libertad, el de la emancipación, que les permitiría poseer una identidad propia en un ambiente libre de acechanzas. En el almacén, en las atarazanas de Juan José Duarte, en convites familiares o en las fiestas populares o religiosas, se comenzó a incubar el lenguaje independentista que tuvo en el sacerdote peruano Gaspar Hernández, a uno de los que consolidó el lenguaje emancipador a solicitud de Duarte, que había sido su alumno, con sus clases de filosofía en un modesto espacio detrás de la iglesia Regina Angelorum. En igual faena se encontraban otros dominicanos que practicaban el lenguaje anexionista como una forma de liberarse de la coyunda haitiana, pero bajo el crisol del apoyo extranjero, lo cual era otra manera de crear su misión. El lenguaje anexionista propugna casi lo mismo que Duarte, liberarse de los haitianos, pero no para conducir el territorio que habitaban hacia un destino propio, sino bajo el estandarte de la dependencia a un Estado fuerte, Francia o España, y en tiempos de Báez hasta Estados Unidos. No creyeron nunca en el ideal de construir una república independiente. Los anexionistas enarbolaban una conducta derrotista. Duarte, empero, poseía convicciones firmes, un pensamiento inalterable, y creía sin medias tintas en el camino que les trazaba a sus jóvenes seguidores. Juan Bosch escribió que Juan Pablo Duarte tuvo el coraje de creer que en un territorio pequeño, deshabitado e incomunicado interior y exteriormente, podía establecerse una república. Para creer eso, decía Bosch, era necesario tener una fe inconmovible en la capacidad de lucha del pueblo dominicano, y Duarte la tuvo. El 16 de enero de 1844, los dos lenguajes y las dos visiones se unen para establecer una estrategia conjunta en vista del avance de los duartistas en su propósito de declarar la independencia. Los conservadores del lenguaje anexionista estaban encabezados por Tomás Boadilla, un hombre que, al decir de Roberto Casá, se adaptaba a los cambios sin importar su naturaleza y lograba mantener su posición de pieza indispensable en el engranaje del Estado, con independencia de cómo funcionara. La idea personalizada aún existente en nuestros días del burócrata estatal perfecto, para quien solo cuenta lo posible y lo conveniente, quien consideraba toda innovación como perturbadora y hasta peligrosa, en caso de que no se sustentara en realidades inconmovibles. Este es el político que va a redactar la manifestación de los pueblos de la parte del este de la isla antes española o de Santo Domingo sobre las causas de su separación de la República Haitiana, apenas 42 días antes de la proclamación de la nueva patria por los filorios de la Trinitaria duartista. Este manifiesto
no contiene el lenguaje emancipador o independentista, sino el lenguaje separatista que escondía el propósito ulterior del protectorado. Pero sí comunicaba por primera vez de forma pública la aversión a 22 años de opresión haitiana y la resolución de separarse para siempre de la República Haitiana y constituirse en Estado libre y soberano, una concesión a los huertistas, a mi juicio, de parte del redactor. El manifiesto, que sin dudas una proclama de independencia, critica severamente las actuaciones de Guayer, a quien califica de presidir una administración pervertidora. Recordaba las épocas tristes de Toussaint Louverture y de Dessalines y denunciaba los agravios y perjuicios del gobierno de Charles Gerard Rivière. Ninguna obligación tenemos para quien no nos da los medios de cumplirla. Ningún deber para quien nos priva de nuestros derechos, sentenciaba la precisa y bien escrita proclama redactada por Bobadilla. El manifiesto era por igual un manual de orientación sobre lo que debía ser la nueva república por nacer. Contenía los derechos y deberes a observar, los aspectos que debían ser promovidos y protegidos, hasta la conservación de los grados militares conforme las nuevas normas y la nueva moneda a ser diseñada. Y resaltan entre tantos párrafos vehementes y entusiásticos el que afirma que estamos resueltos a dar al mundo entero el espectáculo de un pueblo que se sacrificará en la defensa de sus derechos y que se reducirá a cenizas y a escombros si sus opresores, que se vanaglorian de libres y civilizados, nos hicieran imponer condiciones aún más duras que la muerte. En este manifiesto separatista aparece por primera vez el nombre de República Dominicana y se divide el territorio de los llamados españoles dominicanos en 4 provincias: Santo Domingo, Santiago Cibao, Azua, desde el límite de Ocoa, y Seibo. Y es la primera ocasión en que resuena el lema trinitario de Dios, patria y libertad, aunque agregándole al principio el término conservador de separación. En Haití, el presidente Gerard tiene el caldero ardiendo, internamente el descontento era casi general. Y en la parte española de la isla, la conspiración trinitaria con su líder en el exilio prepara la insurrección definitiva, que finalmente se proclama el 27 de febrero de 1844, a pesar de las denuncias previas de los dominicanos afrancesados y prohaitianos, que llevó a Gerard a llevar a prisión a varios de los trinitarios y al exilio a Juan Pablo, quien en una balandra, tras diversas peripecias, llegó a San Tomás hasta tomar una goleta venezolana que lo llevaría al puerto de La Guaira y de ahí a Caracas. El 19 de marzo en Azua y el 30 de marzo en Santiago de los Caballeros, el presidente Gerard intentó vanamente destruir la proclamada independencia dominicana, fieramente defendida por un pequeño grupo de conjurados en el Baluarte y luego en la misma Puerta del Conde, por donde Guayer, 22 años antes, había entrado triunfal a la ciudad de Santo Domingo. Dentro de la visión patriótica local y adjunto a la visión utilitarista haitiana, 2 nuevos lenguajes quedarían incorporados a este proceso histórico. En un ambiente donde los conservadores propugnaban por el dominio francés del territorio liberado del Haití español, otro grupo mantuvo su fidelidad al lenguaje hispánico, que en principio expresaba devoción a la cultura y a la lengua heredada de los conquistadores, a una identidad innegable de los valores históricos y espirituales de España, factores que no debieran discutirse en cuanto fueron los que forjaron la afiliación patriótica de los febreristas. En Haití, mientras tanto, se patentizaba la continua sucesión de jefes de Estado y de ministros, que en cada etapa de su historia sigue regresando a sus raíces. Una comunidad fundamentalmente rural y anárquica, donde todo es posible menos una buena dosis de ideas. Es el lenguaje empírico de la política haitiana hasta hoy. La presencia constante, como nota Patí, de una lucha estéril entre parásitos y buscavidas que pugnan por colarse en la administración pública. Lenguaje que la política dominicana
casi inmediatamente después de la proclama de la independencia, asumió por igual en esta historia. Bajo los lenguajes separatistas y de la emancipación absoluta, se fue tejiendo la nacionalidad dominicana. Haití fue cayendo después de Gerard en un tiempo oscuro que no se pudo parangonar jamás con su época de esplendor, de riqueza, de gloria y ejemplo para el mundo. La sucesión presidencial haitiana después de Charles Gerard nos da una idea del declive de esa nación. Philippe Guerrier, un nonagenario analfabeto que muere antes de cumplir su primer año de mando. Jean-Louis Pirot, octogenario y letrado, a quien según estudiosos de la historia haitiana introdujo el desorden en la cosa pública, al tiempo que se obsesionó con el proyecto de unificar nuevamente la isla y enviar una expedición armada a la República Dominicana. Y Jean-Baptiste Richer, otro anciano que gobernó brevemente justo 2 años después de proclamada la independencia dominicana, hasta que completaron su drama nacional con la elección a perpetuidad del general Faustin Soulouque, igualmente analfabeto, sin ninguna condición para ejercer el cargo, y cuya primera descarga al tomar juramento como presidente de la nación haitiana fue la de gobernar con o en contra de la Constitución, con o en contra de la ley, promesa que cumplió cabalmente. Este bárbaro reinició la vieja lucha entre negros y mulatos, ordenando la matanza de cientos de mestizos por la sola condición de no ser auténticamente negros como él. Fue el último de los presidentes haitianos que intentó unificar nuevamente la isla y volver a los tiempos del predominio haitiano. Cuando ya Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos habían reconocido a la nueva República Dominicana, Soulouque encabezó una fracasada expedición contra nuestro país, 5 años después de la proclama liberadora del 27 de febrero. La monomanía unificadora, que estaba prendida permanentemente en la solapa de todos los jefes de Estado haitianos, había dejado de existir, aún cuando el presidente Soulouque, quien se autonombrara también emperador con el título de Faustino I, reintentara abolir la soberanía dominicana con una nueva expedición en 1855. Y ese fue siempre el gran drama de las relaciones dominico-haitianas: el empecinamiento del liderazgo haitiano por unificar la isla durante todo un largo periodo. Jean Preismar, el brillante historiador haitiano, expresó en estos términos: es evidente que todas estas tentativas infructuosas marcaron la firme resolución de los dominicanos no de constituirse en nación independiente, pero sí de romper de manera radical todos los lazos políticos con los haitianos y de poner a estos frente a una gran potencia que impediría todo intento por su parte de recuperar la antigua posición perdida. Ciertamente, el lenguaje anexionista posesionaba a una parte de la población dominicana, en especial a la élite cultural y política, como quedaría expuesta a las actitudes de Bobadilla, los intentos de Buenaventura Báez y el regreso a España decretado por Pedro Santana. Pero al mismo tiempo, hubo una parte importante de la población, valientes guardianes de la soberanía mancillada, representantes de la intelectualidad de su tiempo y modestos hombres de comarca, que manifestaron siempre su oposición a estos propósitos. No fue sino hasta que se produjo el proceso restaurador 19 años después de la proclama en el Baluarte de 1844 que la construcción de la nacionalidad dominicana pudo fortalecerse. Preismar pensaba como la casi totalidad de los dirigentes e intelectuales haitianos. El lenguaje político fue sin quizás el último componente del engranaje histórico de la lucha por la independencia. Ellos pensaban como Preismar que lo que se buscaba era separarlos de Haití para buscar el protectorado extranjero, lo que podía afectar a su territorio. Moya Pons recuerda en un texto sobre las versiones haitianas en torno a la independencia dominicana que Charles Gerard había advertido a los dominicanos que llegaría a las puertas de Santo Domingo con 30.000 hombres y piezas de artillería. Me presentaré primero como mensajero de paz y de la verdad.
Hablaré el lenguaje de la persuasión. Pero si esa ciudad rebelde desconoce la voz de la cordura, si recurre a la intervención del extranjero, deploraré la triste necesidad en que me habré colocado y no vacilaré en emplear la fuerza. En verdad, Gerard nunca tuvo tal fuerza. Apenas logró reclutar 2.700 hombres que se presentaron en Asua el 19 de marzo, pero fueron vencidos por los escasos 1.000 hombres que logró agrupar Pedro Santana, provenientes en su mayoría de Higüey y de sus hatos en el seno. Solo las rebatiñas, las apetencias mezquinas, el temor al liberalismo preconizado por Juan Pablo Duarte y el afán anexionista, que no era otra cosa que una falta de fe y confianza en el ideal de la independencia absoluta, la pura y simple, frenó el desarrollo de la nacionalidad dominicana. Duarte mantuvo su ideal incólume contra viento y marea. Tenía una visión inalterable del futuro de la patria que fundara con su prédica y con su ejemplo. Muchos de los suyos mantuvieron su fe en este ideal. Otros, aún con roles de preeminencia, fueron sitiados por la desconfianza y tuvieron momentos de vacilación antes y después de proclamada la independencia y en el periodo aciago de los Santana y Báez. Duarte dejó bien claro su propósito. Una nación libre e independiente no es ni puede ser jamás integrante de ninguna otra potencia, como tampoco debe ser patrimonio de familia ni persona alguna propia, ni mucho menos extraña. En este orden de ideas, la ley suprema del pueblo dominicano es y será siempre su existencia política como nación libre e independiente de toda dominación, protectorado, intervención e influencia extranjera. Y en este mismo sentido, y estoy citando siempre a Duarte, todo gobernante o gobernado que lo contraríe de cualquier modo que sea, se coloca ipso facto y por sí mismo fuera de la ley. Joaquín Balaguer llamó a esta actitud duartiana noción global y no fragmentaria del patriotismo. Y Carlos Federico Pérez señaló que ese aspecto del ideario duartiano fue el motivador esencial y dinámico de su ardua tarea de profesión de fe nacionalista, que marca el paso de su incansable labor revolucionaria. En la carta que dirigiera a Félix María del Monte, la última de él conocida, Duarte proclama la necesidad de que la patria se levante libre, independiente y triunfante, y afirma que para que ello sea posible, cada dominicano debe procurar conservar su corazón y su cabeza. Duarte, según Alcides García Lluveres, dijo todas las doctrinas y peleó todas las arduas peleas que deben predicarse y que es preciso reñir para que se logre la edificación de un Estado independiente y duradero. Así fue como temperamento altivo y persona honorable a todas luces pudo extirpar del espíritu de su pueblo el poderoso y bien conceptuado hábito de cierta dependencia. Verdaderamente, ese ideal se fue a pique con el anexionismo santanista y posteriormente con las intervenciones norteamericanas de 1916 y 1965, que mancillaron nuestra soberanía y propiciaron inconductas dirigenciales que dejaron su impronta de luto y dolor en el tránsito de los dominicanos hacia la maduración de su nacionalidad. Por eso, cuando se busca, como afirmara Julio Genaro Campillo Pérez, el origen de nuestra nacionalidad y el ideal que la sustentó, cuando se busca la fe prodigiosa que necesitó esa nacionalidad para poder subsistir en una época en la cual se dudaba tanto de ella, se encuentra uno, quiéralo o no, frente a frente con Juan Pablo Duarte. Jamás hubo en él, en la concepción de Juan Isidro Jiménez Grullón, el menor desvío del ideario liberal, patriótico y anticolonialista que predicó al crear la sociedad de la Trinitaria. José Contreras, Gaspar Polanco, Benito Monción, Benigno Filomeno de Rojas, Pepillo Salcedo, Pedro Francisco Monó, Santiago Rodríguez y Ulises Francisco Payán, entre otros héroes restauradores, son las consecuencias concretas y vitales del lenguaje emancipador de Juan Pablo Duarte. Y en el tropel de centauros de la epopeya restauradora, como sentenciara Rufino Martínez, Gregorio Luperón, sin llegar a ser tan puro como Duarte,
ni tan típicamente representativo del ideal de libertad para su patria como Francisco del Rosario Sánchez, sin una acción tan fecunda e iluminada como el mártir de San Juan, sin una doctrina tan inmaculada como la del proscrito en la selva del Río Negro, es indudable que en la obra restauradora poco se acerca a su estatura extraordinaria. Luperón dignificó y afianzó el lenguaje emancipador y la visión de futuro construida por Juan Pablo Duarte, que ayudó de modo definitivo a terminar la construcción y la solidificación de la nacionalidad dominicana. Muchas gracias. Yo creo que el aplauso lo dice todo. Muchísimas gracias a nuestro disertante de esta noche. Y antes de concluir este acto, permítanme invitarles a las próximas actividades de esta Academia Dominicana de la Historia. El miércoles 6 de marzo, en esta misma sala, otra sesión solemne para recibir a un nuevo miembro correspondiente nacional. Recibiremos a la doctora Reina Rosario, directora del Instituto de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con su discurso Aportes de Abigail Mejía a la historiografía dominicana, una feminista volando alto con las alas de Clio. El miércoles 13 tendremos otra sesión solemne de recepción de miembro correspondiente, pero esta vez extranjero. Escucharemos a la doctora Consuelo Naranjo Orobio, profesora de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España, con su discurso Hispanoamericanismo en ambas orillas, un recorrido con Pedro Enrique Sureña. El miércoles 20, en esta misma sala, tendremos la conferencia Santo Domingo ante la Guerra Civil de Saint-Domingue, l'affaire Auger de 1789-1792, por el doctor Carlos Alberto Murgueitio Manrique de la Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia. El jueves 21, en la sala de conferencias, abriremos el curso Historia de la Construcción en la República Dominicana con la doctora Virginia Flores Sasso, colaboradora de nuestra academia. Y el miércoles 27 de marzo, en este local, la conferencia La epidemia española de 1918 y su impacto en la República Dominicana, por el doctor Virgilio Gotró Piñeiro, colaborador de la academia. Y continúa el jueves 28 el curso sobre historia de la construcción en la República Dominicana, que ofrece la doctora Virginia Flores Sasso. Al agradecer a todos su participación y su entusiasta presencia en este acto, les invitamos al acostumbrado brindis que ofreceremos en el foyer de este edificio. Dice la presidenta, jugoso brindis. Y copioso, además. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.